Tengo tiempo que conozco a Pedro y hemos discutido el tema en diversas instancias. Me parece una publicación muy oportuna en este momento en que se están discutiendo varias líneas en el ámbito económico y político para el país. Efectivamente, el título nos señala no solamente que viene la crisis, sino que estamos en un proceso de crisis, y creo que es un libro que se debe leer con mucho detenimiento, que se tiene que revisar y que tiene que abrir la oportunidad para discutir diversas perspectivas, porque hay un elemento que no encontré, al menos en lo que señalaban los comentaristas. Tendría que revisar el libro, pero mucha de la crisis de los sistemas de pensiones en el país se debe al bajo crecimiento económico que tenemos, a la falta de generación de empleo protegido, y esa podría ser una acción inmediata, poder cubrir a los 26 millones de trabajadores informales que tenemos, y con esto tendrían nuestras instituciones una mayor aportación y entraríamos a este proceso de solidaridad intergeneracional de manera más adecuada. Pero hay otros elementos que efectivamente muestra el libro, que es importante revisar: esta heterogeneidad que hay en el país, la diferencia de prestaciones entre diversas instancias públicas, y deben los trabajadores reconocer también cómo se pueden financiar estas prestaciones. Pero hay que tener claro que un financiamiento proviene de que tengamos una economía sana, que crezca, que genere estos empleos, y aquí deben de introducirse los jóvenes que han sido tan activos, porque desafortunadamente son los más desprotegidos, son los que entran en nuevos sistemas de contratación por honorarios, por trabajo determinado, y no están haciendo aportaciones para su futuro. Así que yo felicito esta publicación y espero que nos sirva para seguir caminando en la propuesta para el país en términos de seguridad social y en particular de pensiones. La presentación fue muy buena, tuvimos extraordinarios comentaristas con una gran objetividad. El tema es fundamental para el futuro del país. Si pensamos que, por ejemplo, en el caso de Pemex, los pasivos ya son superiores a sus activos, pues nos damos cuenta que es urgente una reforma energética, ¿no? El tema, bien mencionado por Pedro, es este, ¿no? Nuestros pasivos o la deuda pública, incluyendo los pasivos 140%, pero eso a lo mejor todavía está subvaluado. ¿Por qué? Porque el 33% de nuestros ingresos del gobierno vienen de destruir un activo, que es la renta petrolera. El 33% de los ingresos del gobierno vienen del petróleo. Esto es como si estuviéramos utilizando diario un tabique de nuestra casa o quitando una ventana o una puerta para ir a cambiarla por pan, ¿no? Estamos destruyendo un activo de la nación. Esto claramente se va a empeorar ahora que llegue la crisis que viene. ¿Por qué? Pues porque el gasto se va a incrementar y se va a seguir destruyendo más todavía ese activo, y de ahí la enorme importancia que tiene el tema de las pensiones, ¿no? Si no existiera este ingreso del 33% por parte de Pemex, nuestra deuda se incrementaría casi 8% anual, ¿no? Tendríamos una deuda muy superior a la de Grecia. La estamos evitando al destruir nuestro activo. Eso no puede seguir, y las pensiones son uno de los elementos críticos en esto. Va a explotarnos en la mano. Necesitamos una reforma energética y necesitamos una reforma hacendaria con urgencia. Yo creo que la propuesta de Pedro va en el sentido correcto. El gran tema es cómo financiar la propuesta. Yo creo que es una solución, pero el tema es cómo financiarlo. Y la manera de financiarlo tiene que ver con una reforma hacendaria, con una reforma energética y con lograr crecer más. La única manera de resolver un problema de faltante de recursos es generando recursos. Esto requiere inversión y crecer. Entonces hay que facilitar la inversión,
al final es lo único que nos puede resolver, la riqueza. Yo creo que el trabajo de Pedro es un trabajo muy importante, señala los caminos en los que tenemos que trabajar, hay que hacer cálculos, pero va en la dirección correcta. Bueno, la presentación es muy importante y muy buena. Las pensiones es un tema relativamente esotérico, es un tema que no es fácil para la discusión pública. Y creo que este libro lo que logra es esa vulgarización del tema de una manera muy sencilla, muy didáctica y que lleva al lector paso a paso para entender la complejidad del problema, la dimensión que tiene en la parte de las finanzas públicas, para la economía en su conjunto, y al final la manera como plantea las propuestas, donde nos invita de alguna manera a ser partícipe, ya sea aceptándolas, rechazándolas, pero en todo caso entendiendo la importancia. Entonces creo que la presentación en ese sentido ganó mucho para todos nosotros. Hay la respuesta fácil y la respuesta difícil. La respuesta fácil es porque es obvio, ¿no? Para un país como nosotros, que es pobre, con mucha gente todavía sin una buena capacitación, va a ser pues imposible que esta gente genere los ingresos propios para su pensión, de manera que el país tiene que atender de una manera prioritaria estas pensiones con un esquema de no contributivo. El chiste está en hacer ese no contributivo sí fondeado, no un esquema de reparto nuevo. Ahí es donde está el dilema, y creo que Pedro logra mostrar cómo sí es factible, cómo sí se puede hacer. Si vemos en este momento la crisis financiera internacional, en particular los países europeos, que no supieron arreglar este problema, nos da una idea de a dónde podemos acabar cuando la población ya rebasó su transición, cuando ya tenemos una población madura, cuando los esquemas de pensión están ya en su etapa de salida. Si no se hizo el trabajo previo, tendríamos problemas como los tienen los europeos. Simplemente agradecer nuevamente a Pedro. El proyecto es verdaderamente maravilloso, es oportuno, y creo que esto da pie para seguir ahondando y trabajando por los tiempos que se nos avecinan. Creo que en la solución que haya que dar en poco tiempo, él estará presente, y creo que a través de él muchas de nuestras inquietudes estarán ahí manifestándose, ¿no? El tema de pensiones es un tema lamentablemente muy importante para el país. Estamos buscando cómo crecer en el país y lamentablemente estamos no volteando a ver la problemática que hay por otro lado en cuanto a la magnitud del problema del sistema de pensiones en México. El impacto financiero es dramático y, como bien lo señala Pedro en el libro, pues hay soluciones, pero se necesita voluntad política y se necesita una serie de decisiones, sobre todo para el Congreso que viene en la 62 legislatura, para que se logre realmente anteponer una serie de intereses, para que se pueda definir una serie de lineamientos para darle solución a este terrible problema del déficit de las pensiones, en donde las finanzas públicas tienen un desequilibrio importante. La propuesta de Pedro es muy objetiva. Primero, está proponiendo un diagnóstico real de la problemática para validar los números que está planteando sobre el déficit en cuanto al Producto Interno Bruto. Entonces, las soluciones que él plantea, partiendo del diagnóstico, nos podrán dar un panorama real de cada uno de los 105 sistemas de pensiones que describe. En cada uno de ellos habrá que definir una solución específica para poder ver de qué manera se pueden generar soluciones que puedan brindar a largo plazo una tranquilidad a las finanzas del Estado. Pues una felicitación, porque el libro realmente es muy objetivo, muy oportuno, pero sobre todo está planteando una serie de lineamientos de solución que realmente habrá que tener una gran reflexión en el próximo gobierno, y sobre todo los legisladores, que tendrán una gran tarea en este sentido. Yo creo que tendrá que ponerse el dedo en la llaga en la próxima revisión del presupuesto, para ir viendo de qué manera el déficit puede llegar a ser menor y no estar afectando el gasto público, y sobre todo los programas sociales que hoy están de alguna manera a un lado por destinar la cantidad de recursos tan importante que se están yendo para precisamente cubrir los déficits que se encuentran en los sistemas de pensiones. Es un estudio excepcional en dos sentidos. En el primero,
Recientemente no se había podido consolidar un estudio tan completo respecto de todos los sistemas que integran el aparato de pensiones en nuestro país. Ni la Auditoría Superior de la Federación lo había logrado, ni la Comisión de Seguridad Social de la CONAGO, ni la Asociación de Instituciones de Seguros de Pensiones de los Estados habían podido consolidar y obtener la información que logró recabar Pedro en este estudio, y este en sí mismo ya es una gran aportación que servirá sin duda para todas las discusiones que se tendrán que realizar para perfilar la agenda nacional de seguridad social en el futuro. Y el segundo tiene que ver con las propuestas. Es la primera vez que escuchamos propuestas muy audaces, asertivas, para poder atacar un problema de fondo que tiene que ver con el impacto fiscal de la seguridad social en México. Tuvimos aquí a tres grandes comentaristas, a Roberto, al doctor Narro, al mismo Francisco Javier, que es una autoridad, que coinciden en todas estas propuestas que habrá que discutir, habrá que afinar, pero que sí establecen un punto de partida para lo que se tendrá que implementar o se tendrá que decidir en los próximos, no digamos en los próximos años, quizá en los próximos meses. Felicidades, es un gran trabajo que para todas las personas que estamos interesadas en el tema de seguridad social nos será sin duda de mucha utilidad.